Hola, buenas. Vamos a empezar esta cuarta sesión de electrónica, ¿vale? Donde vamos a empezar a explicar ya los diodos, ¿vale? Damos por cerrado el tema de semiconductores a la espera de poder hacer ejercicios mezclados de tema 2 y 3 como preparación para el examen futuro de temas 2 y 3. Es el primer examen que entran estos dos temas y vamos a empezar ya con este tema 3, ¿vale? Entonces, a lo largo de esta clase lo que vamos a hacer va a ser explicar básicamente la teoría del tema 3 de que son diodos, ¿vale? Y bueno, los contenidos teóricos, pues básicamente vamos a explicar los diodos como una unión PN, ¿vale? Es decir, porque un diodo se comporta como un diodo, ¿vale? Luego veremos los tipos de diodos según su utilización, ¿vale? Y en esta tercera parte importante daremos las aplicaciones de los diodos, que será ya cuando empecemos a manejarlos como elementos de circuitos, ¿vale? Y por qué le damos importancia a este tipo de dispositivos y porque desde un punto de vista de la electrónica, pues son unos dispositivos que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos, ¿vale? En el tratamiento de las señales. Entonces, bueno, este va a ser el planteamiento del tema. Vamos a empezar ya con la teoría, ¿vale? Entonces vamos a hablar lo primero de esa unión PN, ¿vale? La unión PN que es el primer apartado de la teoría, es la que fundamenta la mera existencia de un diodo, ¿vale? Entonces, lo que se refiere, es lo que va a suceder cuando unimos un diodo extrínseco tipo P más otro extrínseco, uniremos un semiconductor, lo he dicho mal, un semiconductor extrínseco tipo P con un semiconductor extrínseco tipo N, ¿vale? Y los vamos a unir y teniendo en cuenta que son del mismo semiconductor como base, ¿vale? Vienen del mismo semiconductor intrínseco. Vale, y esto no era una cosa que ya habíamos hecho nosotros cuando hablábamos de esos semiconductores que tenían a la vez impurezas aceptadoras y donadoras, ¿vale? Y la respuesta es que no, esto no es lo mismo que un semiconductor con impurezas aceptadoras de tipo P, ¿no? Y impurezas donadoras que le harían hacer tipo N. No es lo mismo que tener los dos tipos de impurezas a la vez. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues la principal diferencia es que cuando yo tengo un semiconductor que contiene los dos tipos de impurezas, esos dos tipos de impurezas están mezclados homogéneamente en todo el semiconductor, ¿vale? Mientras que de lo que estamos hablando aquí cuando hablamos de unión PN es que tengo un cacho con impurezas aceptadoras y un P y un cacho con impurezas donadoras, el N, ¿vale? Entonces lo que voy a tener es un trozo de tipo P donde básicamente lo que tendremos será esas impurezas aceptadoras, ¿vale? ¿Vale? Que voy a tener impurezas del grupo 3 aceptadoras y una concentración de impurezas aceptadoras, y me va a pasar lo de siempre, que va a tener un número de huecos mayor que el número de electrones libres, ¿vale? Por aquello de teníamos un nivel de Fermi asociado que estaba más cerca de la banda de valencia que era de la conducción, y debido sobre todo a esa presencia de impurezas aceptadoras, ¿vale? Esto va a pasar en un tipo P. Tendré un trozo de semiconductor tipo P
y un trozo de semiconductor tipo N con impurezas donadoras del grupo 5, ¿vale? Y donde voy a tener más electrones libres que huecos. Vale, esto es lo que hemos dado el tema pasado, ¿vale? ¿Quiere decir esto que aquí no hay electrones libres? No, aquí también hay electrones libres, pero menos, ¿vale? Y aquí también hay huecos libres, pero menos. Es decir, y además la diferencia es notable, ¿vale? Es decir, hay muchos más huecos que electrones libres en un tipo P y muchos más electrones libres que huecos en un tipo N. O sea, con esos ejercicios que nos salían podríamos haber una diferencia de 1.000.000 de veces más, ¿vale? Nada menos, es razón de 10 a la 6. Así que lo que vamos a hacer va a ser ahora pillar un semiconductor tipo P, pillar un semiconductor tipo N, cogerlos y unirlos, ¿vale? Eso es la unión PN, esta unión de un semiconductor tipo P con un semiconductor tipo N. Entonces, cuando pase esto, pues nos van a pasar cosas, ¿vale? Porque, bueno, va a haber desequilibrios, ¿vale? Se van a generar desequilibrios. Por ejemplo, cuando yo tenga el tipo P, yo voy a tener una banda de conducción, que estaría por aquí arriba, ¿no? Separar. Casi que voy a pasar mejor esa separación. Entonces, yo tendré en el semiconductor tipo P, voy a tener una banda de conducción asociada a una energía de conducción, como siempre, y una banda de valencia. Esto no lo diferencia el tipo P del tipo N, ¿vale? Lo que sí que lo diferencia es que en un semiconductor tipo P introducimos impurezas aceptadoras que mantienen el nivel de Fermi por aquí abajo, ¿sí? Y tienen la misma energía de banda prohibida, pero estas impurezas aceptadoras que tiene un tipo P hacen que salten más electrones aquí, esto se rellena entero, y entonces aquí me queden muchos huecos y unos pocos electrones, ¿vale? Esto va a pasar con el tipo P, mientras que cuando yo venga con el tipo N, pues me sucede justo lo recíproco, ¿vale? El nivel de Fermi va a estar arriba, esto lo pinta muy abajo, ¿no? Así mejor. Y esta banda de valencia va a hacer que sea mucho más fácil que los electrones que estaban previamente aquí salten arriba. Así que voy a tener muchos electrones y unos pocos huecos. ¿Vale? Esta va a ser la diferencia entre el tipo P y el tipo N. ¿Y por qué lo estamos volviendo a explicar? ¿Vale? Porque, que me estáis pensando todos. Pues porque yo ahora voy a venir y los voy a juntar, ¿vale? Y entonces esto va a generar fenómenos eléctricos, porque claro, mientras estamos así separados, esto es homogéneo, esto es homogéneo, esto es homogéneo y esto es homogéneo, ¿vale? En realidad, la asimetría que surge por el desequilibrio entre los portadores, pues es debida a la presencia de esa impureza que ya era una asimetría, ¿no? Por así decirlo. Tiene impurezas. Pero al ponernos en contacto se provoca una situación un poco peculiar, porque claro, si yo ahora aquí recorto esta distancia, ¿vale? Y lo que hago sería, sí, no sé si como la plástica no es lo mío, no sé si lo voy a conseguir. Lo que hago sería pegarlos, plum, ¿vale? Ya están pegados. Vamos a poner que están pegados, ¿vale? Que me hubiera costado menos dibujarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay muchos electrones y aquí hay pocos electrones. Que aquí hay muchos huecos y aquí hay pocos huecos. Y encima aquí hay un nivel de Fermi y aquí hay otro. Esto, lo del nivel de Fermi a mí me da repelús, ¿vale? Ahí. Solo por eso ya lo voy a separar, porque eso que acabo de hacer es ilegal. No puede haber dos niveles de Fermi, ¿vale? Pero esta situación sí que sucede. Muchos electrones, pocos electrones. Muchos huecos, pocos huecos. ¿Qué es lo que pasa con la naturaleza? Pues que esto no le gusta nada a la naturaleza, ¿vale? La inhomogeneidad. Siempre que hay una inhomogeneidad tiende a haber un flujo que la iguala, ¿vale? Eso, vale, la segunda ley de la termo, básicamente, ¿vale? Si
si realmente pasara esto, pues lo normal es que esto fluyera hacia allí para compensar, ¿vale? Porque hay menos en el otro lado y la naturaleza tiende a homogeneizarse, ¿vale? Entonces, efectivamente, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay un flujo de los electrones hacia la izquierda y un flujo de los huecos hacia la derecha, ¿vale? ¿Esto es una corriente eléctrica? Bueno, pero es una corriente eléctrica en un estado transitorio que se llama. Es decir, eso pasa cuando yo los pego, ¿vale? Una vez que ya están pegados, pues eso ya ha pasado, ¿vale? Y lo que ocurre en la situación final es que aquí hay más huecos de los que había, aquí hay menos huecos de los que había, aquí hay más electrones, perdón, aquí hay menos electrones de los que había, aquí hay más electrones de los que había, aquí hay menos huecos de los que había, aquí hay más huecos de los que había antes de apuntarlos, ¿vale? Y entonces eso influye en algo. Y sí que la respuesta es que sí que influye, porque nosotros nos tenemos que imaginar que a nivel de cargas, cada electrón es un menos. Aquí, cada átomo que ha aceptado un electrón de impureza aceptadora es una carga menos y cada hueco es una carga más. Y entonces, cuando yo tengo el tipo P solo, el balance de cargas del bloque es Q igual a 0, ¿vale? Porque cada hueco viene de un electrón y los huecos que no vienen del electrón vienen del electrón libre, vienen del electrón que ha ocupado la impureza aceptadora y también genera una carga más. Entonces aquí las cargas están equilibradas, los positivos y los negativos. Y aquí pasa lo mismo, ¿vale? Cada átomo donador al que le salta un electrón se queda cargado positivamente como cada hueco y cada electrón es una carga negativa. Y entonces, si yo miro todo el tipo N en balance, su carga neutra es 0. Vale, su carga total es neutra, quiero decir. Vale, el balance de carga es 0. Pero claro, si yo ahora vengo y los pongo en contacto y genero ese flujo, ¿vale? Entonces aquí va a haber más electrones, más cargas menos, y va a haber menos cargas más, porque va a haber menos huecos. Y lo mismo esto. Entonces lo que va a pasar es que este se va a cargar negativamente y este se va a cargar positivamente, porque va a haber flujo de electrones hacia aquí y flujo de huecos hacia acá. ¿Vale? Así que me aparece una carga. ¿Vale? ¿Dónde aparece la carga? En todo el trozo. Si yo cojo un semiconductor de 1 kilómetro y lo junto con un semiconductor de otro kilómetro, los extremos se van a enterar de algo. Los extremos no se van a enterar de nada, ¿vale? Porque están muy lejos. Esto pasa en la zona donde se produce el contacto, ¿vale? Entonces esa zona de contacto, que es donde sucede la magia, ¿no? Pues se llama zona de deflexión. Entonces lo que nos pasa es que una vez que yo haya puesto en contacto, yo tendré una zona que es tipo P. Una zona que es deflexión, que es esa zona en la que los portadores están desequilibrados, ¿vale? Y luego ya una zona en la que es un tipo N normal. Así que yo siempre que hago una unión PN, esto sería la antigua frontera entre el P y el N, que ahora se ha convertido en zona de deflexión, ¿vale? Entonces en esta zona de deflexión que hay entre el P y el N, que estos sí que están equilibrados, ahí habría un desequilibrio de portadores, ¿vale? Y sería inhomogéneo. Vale, entonces en esta zona lo que acabaría pasando es que aquí vendrían electrones y el exceso de electrones vendrían y se cargarían huecos. Y aquí vendrían huecos y el exceso de huecos vienen y se cargan electrones, ¿vale? Y entonces al final, en esta zona, hay recombinación entre electrones y huecos y esta zona está vacía de portadores. ¿Está vacía del todo de portadores? No, pero se vacía levemente de portadores. Vale, eso significa que va a haber un cacho que no va a conducir, pero claro, este cacho está en serie, porque si yo meto la corriente aquí, meto tensión aquí, tendría que primero pasar por aquí, luego pasar por aquí y luego por aquí. Entonces, como este trozo vacío de portadores no va a ser conductor, ¿vale? Y en esta zona de conductor, en esta zona de deflexión, hay cargas de polaridad
opuesta, que son precisamente esas impurezas, porque hemos hecho que se recombinan, ¿no? Los demás. Y esas impurezas serían, en el tipo P tenemos impurezas de tipo aceptador que aceptan un electrón, por tanto vamos a tener el signo menos, y en el tipo N que donan un electrón y por lo tanto vamos a tener un más, ¿vale? Así que se forma un dipolo eléctrico, ¿vale? Y por lo tanto un campo eléctrico, ¿vale? Siempre que hay un dipolo, siempre que hay cargas de polaridad opuesta, se genera un campo eléctrico que va del más al menos, como todos los campos eléctricos. Vale, eso es un campo eléctrico interno que sucede solo en este trozo y aquí ya desaparece. Entonces aquí tenemos un campo eléctrico. No tenemos cargas para conducir electricidad, ¿vale? Y tenemos una carga más y una carga menos. Entonces, ¿qué va a haber ahí también? Pues una diferencia de potencial, ¿vale? Como que se hace integrando el campo eléctrico, haciendo una integral de línea, ¿vale? ¿Qué significa una diferencia de potencial? Una tensión, también se llama en electrotecnia, ¿no? Vamos a tener una tensión. Vamos a poner diferencia de potencial de momento, porque estamos con una explicación muy más física que electrotécnica. Entonces, esta diferencia de potencial es una diferencia de energía potencial, ¿vale? ¿Y por qué es importante que yo hable de diferencias de energía potencial? Pues porque este gráfico de aquí, que llevamos usando todo el rato, es un gráfico energético. Entonces ahora ha venido una nueva energía a descompensarlo todo. Me va a mover uno para arriba y otro para abajo, ¿vale? Uno de los dibujos se va a mover hacia arriba y otro de los dibujos se va a mover hacia abajo, ¿vale? En concreto, a nivel de diagrama energético, ¿vale? Lo que me va a pasar es que en la zona P que yo voy a seguir teniendo mis huequillos, saco, y mis poquillos electrones, porque tengo mis impurezas aceptadoras que se han chupado estos electrones, ¿vale? En esta zona P, que se corresponde con esta en el dibujo, ¿vale? Yo voy a seguir teniendo mi nivel de Fermi, mi banda de valencia, mi banda de conducción y mi gap, ¿vale? Y entonces luego en este mismo diagrama energético lo que va a pasar va a ser que durante la zona de deflexión, puesto que hay un campo eléctrico, conforme yo avance va a haber una diferencia de potencial. Que va en este sentido precisamente. Esto me tiene que quedar así, ¿eh? No puedo, con esta recta, no puedo cruzar esta línea de puntos. Y aquí va a bajar como bandas paralelas, por así decirlo, ¿vale? Estas dos bandas van paralelas. Vale. Y corresponde con esta zona de deflexión, esta zona en la que pasa esto con las energías de banda de valencia y de banda de conducción, ¿vale? Y aquí no pintamos portadores, porque hemos dicho que era una zona vacía de portadores, ¿vale? Lo que sí que tenemos es, pues eso, sus cargas menos y sus cargas más. Y entonces, esta zona, que es la zona P, la zona N y la zona de deflexión, esta zona N sigue conteniendo las mismas impurezas donadoras, sin electrones, que los han soltado aquí. Y entonces va a tener muchos electrones, como una zona N normal, y pocos huecos. Y un nivel de Fermi más cercano a la banda de conducción que a la banda de valencia, como corresponde a esta semiconductor tipo N. Pero se me han desplazado uno con el otro, ¿vale? Quizás aquí habría que añadir un E sub CP, E sub VP, E sub CN, E sub VN, aunque no es igual, no lo vamos a usar nunca. Pero sí que es importante decir que el nivel de Fermi es el mismo, ¿vale? El nivel de Fermi es el mismo. Y entonces esto es lo que pasa. Tengo
muchos huecos, pocos electrones, ningún electrón, ningún hueco, muchos electrones, pocos huecos. ¿Vale? Una energía de la banda de conducción que baja en la zona de deflexión hasta aquí. Y una energía en la banda de valencia que baja hasta aquí. ¿Qué le pasará bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Y todo esto en el marco de este campo eléctrico. Vale. Y a esto se le llama una barrera de potencial, porque para venir de aquí a aquí tengo que saltar un potencial, ¿vale? ¿Cuánto es esta barrera de potencial? Pues lo vamos a aproximar, esta barrera, que va a ser una de las características del diodo. Me va a salir un montón de veces en muchas fórmulas. ¿Vale? Esta barrera de potencial que va a valer V sub G, V sub gamma para el silicio 0,7 voltios y para el germanio la vamos a aproximar por 0,3 voltios. ¿Vale? ¿Es este salto de aquí a aquí? No. Este salto de aquí es... Voy a cargar otro color. Este salto no es potencial, ¿vale? Este salto es energético. Es decir, esto vale Q por V gamma. ¿Vale? Es decir, el salto ese es la barrera de potencial multiplicada por la carga, porque es un salto en términos de energía. En julios, en electronvoltios, ¿vale? Pero no en voltios. ¿Vale? Esto está en voltios. Tendría que multiplicar por la carga del electrón, por la carga del... ¿Vale? Para ese salto energético. Bueno, yo creo que más o menos se entiende, ¿no? Y en el equilibrio térmico, como hemos dicho, un único nivel de Fermi para ambos. Vale, pues esto está pasando en un diodo. ¿Y qué más nos da? ¿Vale? Yo creo que eso sería lo primero que preguntaría a vosotros, ¿vale? Tampoco es importante para manejar una señal saber qué pasa con cada uno del último electrón, ¿no? De la unión PN, pero bueno, como nos preguntan luego nos examen estas cosas, pues nosotros las trabajamos, pero lo realmente importante de los diodos es ¿y esto por qué lo usamos? ¿Y qué significado tiene? ¿Y qué utilidad tecnológica tiene? ¿Y para qué lo vamos a usar pues vosotros en transmisiones o en lo que sea? ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que llegados a este punto, ¿vale? Nos aparecen un montón de utilidades prácticas que nos permiten emplear estos diodos para una aplicación tecnológica, ¿vale? Entonces, lo que nos importa de los diodos es cómo, o lo que más nos importa, es cómo se comportan en un circuito, es decir, al meterles tensión. Cuando hay una tensión, se suele usar más la letra U, ¿no? En términos de electrotecnia, yo creo que hay que usar la U. Vale, así que esto es lo que más nos va a importar. O sea, todo esto de aquí, de coger semiconductores, ver que podemos controlar su conducción, su conductividad, su número de portadores, doparlos, juntar un semiconductor con otro, convertirlo en un diodo nos va a tener una utilidad práctica en función de lo que pase cuando yo le meta tensión, ¿vale? Y entonces a esto le vamos a llamar polarización de diodos. Bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa al polarizar estos diodos, estas uniones PN, ¿vale? Entonces, polarizar, que es poner en tensión, o sea, poner una diferencia de potencial entre los dos extremos, ¿vale? Podemos polarizar de dos maneras, según dónde pongamos el más y dónde pongamos el menos, ¿vale? Vamos a explicar primero la unión PN polarizada en inversa, que se llama. Vale.
¿Por qué le vamos a llamar polarizada en inversa? Porque yo cuando tenga una zona P, una zona de deflexión y una zona N, es decir, una unión PN, lo que luego llamaremos un diodo, sabíamos que aquí teníamos los menos en la zona P y aquí teníamos los más. En la zona de deflexión cercana a la zona N, ¿vale? Esta parte ya es neutra y esta otra parte también es neutra, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser meterle aquí, hacerlo formar parte de un circuito y meterle una diferencia potencial, ¿vale? Vamos a representarlo siempre con una resistencia, esto es una impedancia en general, pero ponemos una resistencia pues para limitar la intensidad de poner esas resistencias, ¿vale? Entonces, polarizar en inversa significa poner el más en el más y el menos en el menos, ¿vale? El más de la batería en el más asociado a la zona de deflexión de la N y el menos de la batería asociado al menos de la zona P, ¿vale? A esto le vamos a llamar polarización inversa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo haga esto? Pues que esta zona de deflexión, que recordemos está vacía de portadores, ¿vale? Cuando yo meto más carga positiva por aquí, o más carga negativa por aquí, lo que hace es aumentarse, ¿vale? Porque estoy reforzando esta inhomogeneidad, ¿vale? Estoy bombeando aún más tensión que ayuda a lo que ya pasaba de antes, ¿vale? Es decir, esas bandas que antes estaban así, pues ahora se van a compar más. Así que esta zona de deflexión, esta unión polarizada en inversa, lo que me va a hacer es que aumenta la zona de deflexión se hace más ancha, que es una zona sin portadores, así que la intensidad es prácticamente nula porque no hay portadores. Entonces está aportando casi como un circuito abierto, intensidad nula de circuito abierto. Luego no os preocupéis que luego modelizaremos con elementos de circuitos, ¿vale? Ahora de momento estamos en la explicación microscópica, o incluso a nivel atómico, ¿no? De por qué una unión PN se porta así, ¿vale? Así que si yo polarizo una inversa, hago que aumente la zona de deflexión y eso hace que no conduzca a la corriente, ¿vale? Estas de aquí las vamos a representar, estas unión PN, que todavía no lo he dicho, lo vamos a representar así. A ver, con el símbolo del diodo, que tendremos una flechita rellena, ¿vale? Y aquí, bueno, en más general se le pone una raya. ¿Vale? Así lo vamos a representar este diodo, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido meterle el más por la punta de la flecha, ¿vale? A eso se llama polarizar en inversa, que el más esté en la punta de la flecha, que le llamaremos ánodo y cátodo, ya lo veremos más adelante. Y vale. Y entonces esto aún dificulta el flujo de portadores, ¿vale? Entonces nosotros antes teníamos un gráfico tal que así, antes de poner en tensión, ¿sí? Un gráfico energético era tal que así. Pero yo ahora, cuando ya ponga la tensión, el gráfico puede hacer así, exagerándolo mucho, ¿vale? Y entonces, ¿dónde demonios está el nivel de Fermi? ¿Vale? Porque yo había dicho, el nivel de Fermi está en el mismo sitio. Bueno, el nivel de Fermi está en el mismo sitio en el caso de equilibrio termodinámico. Pero que si yo le meto ahí tensión, estoy desequilibrando, estoy moviendo portadores, ¿vale? De carga, con campos eléctricos que no vienen de forma natural, sino que los estoy metiendo yo desde fuera con una batería, ¿vale? Así que eso es lo que pasa, que el nivel de Fermi aquí ya no va a tener mucho sentido, ¿vale? Y entonces lo que me pasará al poner en tensión, ¿vale? Esto es sin batería, para que me entendáis, sin polarizar. Y esto es polarizado en inversa. Vale.
En cualquier caso, ¿hay alguna corriente? Bueno, en la práctica la I es más o menos cero, pero hay una intensidad pequeña de N a P. Es decir, recorriendo el diodo en sentido inverso a la punta de la flecha. ¿Vale? Y a esto se llama la intensidad del diodo menor que cero, porque va hacia la izquierda. ¿Vale? A esta intensidad pequeña se le llama corriente inversa inversa de saturación. Y a mí me lo dan siempre como un valor positivo, ¿vale? Es una propiedad del diodo. Vendrá en la cajica del diodo. La corriente inversa de saturación, 0,3, ¿vale? Y entonces diremos que la intensidad que circula por el diodo es menos I sub S. Es decir, cuando yo esté polarizado en inversa, va a haber una intensidad cercana a cero, pero hacia la izquierda, que va a valer menos I sub S, porque I sub S me lo dará en positivo y le pongo el menos para que vaya de derecha a izquierda. ¿Vale? Vale, y esto es, y muy importante, independientemente de V sub E. ¿Vale? Independientemente de qué tensión haya metido yo aquí. Vale, entonces esto que la intensidad es independiente de la tensión no va a durar para siempre. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Pues que yo he dicho muchas veces que aún con un suficiente campo eléctrico todo conduce. ¿Vale? Entonces, ¿la intensidad es independiente de la tensión? Bueno, hasta que deje de serlo, porque le haya metido yo tanta tensión que esto caiga un rayo, ¿vale? Para que me entendáis, salte un rayo y lo funcione de otra manera, ¿vale? No necesariamente lo queme, porque lo que pasa no es que haya un rayo, sino otros fenómenos que además tienen una aplicación tecnológica bastante masificada, ¿vale? Bueno, si hemos estado explicando la unión PN polarizada en inversa es porque va a haber una polarizada en directa, ¿vale? Yo creo que ya todos vais a ver cómo es. Que tendríamos el P, esta zona de deflexión, la zona N, y entonces estará polarizada en inversa, en directa, cuando yo ponga el más de la batería donde estaban los menos de la zona P. Y el menos de la batería, bueno, le pongo una resistencia por medio para que no queme, para que no se queme, va a estar donde estaban los máses de la zona de deflexión próxima a la parte N de la unión PN, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que este campo eléctrico generado aquí, que era el que me desequilibraba la banda de conducción y la banda de valencia, ahora sí sin llegar a cruzarse, ¿vale? Ahora tiene un competidor que se opone a él. Y entonces, conforme yo vaya subiendo la tensión de esta batería, ¿vale? Lo que van a hacer las bandas va a ser ir equilibrándose, ¿vale? ¿Hasta cuándo pueden equilibrarse? Pues fíjate que va a llegar un momento en el cual, ¿vale? Va a compensarse completamente esa tensión que había debido a las cargas generadas, ese dipolo de carga generado por la inhomogeneidad en el dopaje, ¿vale? Se va a equilibrar con las cargas que yo meta externas debido a este potencial, ¿vale? Y entonces lo que pasará es que la zona de deflexión se va a ir haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña y hasta el cero, ¿vale? Es decir, la zona de deflexión va decreciendo hasta desaparecer. ¿Y esto por qué es interesante? Pues porque
lo que va a pasar es que si yo tengo una zona vacía en portadores y que, bueno, por la que tiene que pasar la corriente, porque primero pasa por aquí, luego pasa por aquí, luego pasa por aquí, es decir, están en serie. Si yo tengo una zona vacía de portadores, es decir, no conduce, pues esto no conduce la electricidad. Entonces, conforme yo fuera subiendo la tensión en esta batería, lo que pasaría sería que esto sigue siendo más pequeño. ¿Vale? Entonces esto sería no conduce, no conduce, no conduce, no conduce, no conduce, no conduce, plus, conduce. ¿Vale? Porque deja de tener unas zonas sin portadores y ya pasa a ser un semiconductor dopado con un montón de portadores por ahí sueltos, ¿vale? De orden de 10 a 15, 10 a 26 centímetros a menos 3, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, si voy controlando esto con una ruleta, de repente cuando yo llego a un punto, ¡plas! Es como si hubiera cerrado el interruptor, ¿vale? Porque esto no conducía, no conducía, no conducía, no conducía, de repente, ¡plas! Conduce. Así que yo tengo un control a través de la tensión de cuándo esto conduce y cuándo no. ¿Vale? Y eso lo voy a poder usar pues como un cierto interruptor, ¿no? Una puerta o lo que sea. Bueno, así que esto es lo que va a pasar. ¿Cómo lo modelizamos? ¿Vale? Pues lo que modelizamos es que en esta unión PN, que yo voy a tener la zona P, la zona N y la zona de flexión, ¿vale? Lo vamos a representar de nuevo como un diodo, una flecha rellena con una barra vertical hacia abajo, ¿vale? Aquí le voy a meter el más y el menos de la batería. La resistencia puede ser la que sea. ¿Vale? Y entonces, si esta tensión es sube y esta batería y esta resistencia, bueno, no ponemos nombre de momento, lo que va a pasar es que voy a tener siempre una intensidad en esta dirección, en la dirección de la tensión, como es lógico. ¿Vale? Pero I sub D, espera, le doy una vuelta a la cámara. I sub D la intensidad del diodo va a depender de la tensión que yo meta, como he dicho antes, que antes era más o menos independiente. Que pongamos. Y una vez que supere un umbral, el umbral en el cual me cepillo toda la zona de flexión, superado un umbral, I sub D será muy alta. ¿Vale? Es decir, una vez que yo toda esa barrera de potencial me la he cargado, me cepilla toda la zona de flexión, ya no tengo zonas importadores, esto conduce muchísimo, ¿vale? Y esta intensidad del diodo va a ser muy alta, ¿vale? Y de hecho, pues si representamos gráficamente, ¿vale? Pues lo que tendremos será pues una función más o menos de este tipo, que si yo represento la intensidad en función de la tensión en el diodo, bueno, una unión PN, pero aquí porque también es diodo, ¿vale? Pues esta intensidad va a estar muy próxima a cero, quizá un poco negativa al principio, ¿no? Porque dijimos para valores negativos de la tensión en el diodo sería polarización inversa. Polarización directa. ¿Vale? Entonces vamos a tener una gráfica que va a empezar muy por debajo del cero. O sea, muy por debajo del cero no. Justo por debajo del cero, casi cero. ¿Vale? Que sería menos I sub S, lo que llamamos menos I sub S. En esta zona inversa. ¿Vale? Esto de aquí es menos I sub S. Esta es la zona de polarización inversa de la que hemos hablado antes, ¿vale? Luego aquí ya pasaríamos por el 0, 0.
Si no hay tensión, no hay intensidad. Aquí tendríamos una intensidad muy baja. Hasta llegar a, pues vamos a decir más o menos en el entorno de 0,7 o así. Vamos a llamar la tensión umbral. Que entonces habría muchísimo. ¿Vale? Ha salido del papel. Vale. Fijaos que no necesito poner mucha tensión precisamente por esto sería la tensión en el diodo, no en la batería, ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo precisamente hemos puesto una resistencia en lo de la batería para que esto no se vaya hasta el infinito y nos queme todo, ¿vale? La resistencia se comerá la tensión extra y ya está. Y no habrá tanta intensidad. Vale, entonces este sería el comportamiento de esta unión PN. Entonces es como si, a efectos prácticos, es casi un interruptor cerrado o un interruptor abierto, ¿vale? No es así, no es exactamente, pero es casi así, ¿vale? Y otra propiedad es, si 0,7 es una tensión chorras para mí, porque es muy poco, ¿vale? Por ejemplo, comparado con 230 que tenemos en nuestra distribución de electricidad, ¿no? Pues yo diría que esto es 0 y esto, a partir de que la tensión es positiva, pues es casi vertical, ¿vale? O sea, casi hay un modelo que sería así, ¿vale? Pues en el 0. Ese sería el diodo perfecto, ¿vale? Que es, en inversa no conduzco nada y en directa soy transparente, ¿vale? No me como tensión, conduzco lo que me pidas. Y entonces esto, ¿cómo que se portaría? Pues como lo que sería una válvula antirretorno en el tema de flujo de fluidos, ¿vale? Porque esto lo que permitiría sería que la corriente no fluyera en una dirección y fluyera libremente en la otra, ¿vale? Y esa es una de las funciones de los diodos, ¿vale? Como veremos más adelante. Hace una especie de válvula antirretorno para regular hacia dónde está circulando la intensidad de la corriente eléctrica, ¿vale? Vamos a ver ahora algunos tipos de diodos, ¿vale? Que tienen una aplicación tecnológica y hacer una descripción cualitativa de estos diodos antes de empezar a resolver ejercicios al respecto, ¿vale? Y ver que no siempre los diodos se usan, como he dicho yo antes, que bueno, pues tenemos una especie de válvula antirretorno. Bueno, eso era inicialmente lo que queríamos con un diodo, pero de repente han empezado a aparecer empezaron a aparecer infinitas aplicaciones al respecto y se pueden utilizar para muchos otros fines, ¿vale? Estos diodos formados por una unión PN, ¿vale? Estamos siempre con una ambigüedad entre unión PN y diodos. Bueno, estos diodos que provienen microscópicamente de una unión PN se van a poder usar de muchas maneras, ¿vale? Como muchos tipos. Entonces tenemos que recordar que según hemos visto hasta ahora, tenemos unos diodos que conducen en directa y apenas conducen en inversa. ¿Esto va a ser siempre verdad? No, casi nunca hay algo que sea siempre verdad. En inversa vamos a tener una intensidad contraria a la dirección directa de menos intensidad de saturación en este entorno, ¿vale? Y lo que ocurre realmente, lo que tenemos es que la intensidad en inversa, ¿vale? Se calcula como la intensidad de saturación por la exponencial por e elevado a la tensión del diodo dividido por v sub t menos 1. Menos 1 fuera de la exponencial, ¿vale? Lo que pasa es que esta exponencial es tan pequeña pues que prácticamente se hace 0, ¿no? Y entonces tendríamos el menos ese sí, normalmente tendremos este
esta corriente está en paréntesis, valdrá -1, ¿vale? Porque esto será muy pequeño y me acabará saliendo el I sub S. ¿Y dónde? A veces en esta fórmula lleva una n aquí abajo, pero no en el CUD, ¿vale? Entonces, ¿dónde? I sub S va a ser la intensidad de saturación. V sub D es la tensión en el diodo. Y a V sub T se le llama tensión térmica. Vale. ¿Cómo calculamos esta tensión térmica? Pues esta tensión térmica se calcula simplemente con una fórmula. ¿Vale? Esta tensión térmica V sub T ponemos como KT partido por Q. ¿Vale? Bueno, esto se llama voltaje térmico, tensión térmica, que más o menos a 300K esta tensión térmica vale en torno a 25,85 milivoltios, para que tengáis una idea de cuáles son los valores medios de esta tensión térmica. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que con esta fórmula, que es fórmula válida para polarización inversa, ¿vale? Con esta fórmula lo que vemos es que va a haber un momento en el que V sub D va a ser muy pequeño frente a V sub T, vamos a tener elevado a un número muy pequeño, y esto va a ser casi cero, y luego vamos a tener momentos en los que V sub D va a ser mucho mayor que V sub T y la cosa se nos va a desmadrar, ¿vale? Entonces, a esto le llamamos fenómenos que no hemos considerado todavía, ¿vale? Porque yo os he dicho, vale, a mucha tensión todo conduce, así que esto de que en inversa no conduce, ya veremos que no va a pasar, ¿vale? Entonces, vamos a tener fenómenos que todavía no hemos tenido en cuenta y que van a hacer que esto no sea como estamos pensando que es, ¿vale? Entonces, hay un fenómeno en inversa que se llama fenómeno de ruptura. En inversa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en inversa, si yo meto la tensión suficiente, sí que conduce y mucho, ¿vale? A partir de una tensión negativa, o sea, inversa, de repente el sistema pega una transición de fase, es decir, se comporta de una forma que no podemos predecir con la teoría que hemos hecho porque están pasando hechos diferentes, ¿vale? Y lo que pasa es que esta intensidad es mucho mayor que I sub S, ¿vale? Mucho, mucho mayor. Y también veremos que en directa, este sería el primer fenómeno de ruptura, ¿vale? Un fenómeno que es llamado fenómeno de ruptura. El primer fenómeno extraño de decir, vale, el modelo que yo tenía no es exactamente como yo me pensaba, ¿vale? Luego veremos que esto no podremos estudiar bien a qué es debido este fenómeno de ruptura en inversa, ¿vale? Porque es debido a propiedades cuánticas como el efecto túnel, pero bueno, que sepamos que algo pasa con los electrones que no se están portando como nosotros pensábamos, ¿vale? Se portan de una forma cuántica. Hasta ahora, de momento, hemos usado electrostática, por así decirlo. Bueno, y algo de cuántica con lo de que saltan de un sitio a otro. En polarización directa también tendremos una intensidad máxima, ¿vale? No vamos a llegar al infinito como todos podéis comprender, ¿vale? En cuanto algo es muy grande, aparece una propiedad nueva que habíamos despreciado en nuestro análisis simplista y aquí aparecerán, ¿vale? Y habrá una intensidad máxima. Habrá una potencia disipada en inversa. Que tampoco lo hemos modelizado.
Y habrá influencia de la luz, porque la luz puede crear portadores. ¿Cómo? Por efecto fotoeléctrico. ¿Vale? Si todo el modelo de átomo de Bohr era, hay un electrón por ahí en una capa baja, viene un fotón, le pega un hostia y lo manda para arriba. Pues esto va a pasar, va a haber un electrón por ahí en la banda de conducción, va a haber un fotón y lo va a mandar para arriba. Pero eso puede pasar en la zona de flexión también. No se lo puede pasar en la zona P y en la zona N, ¿vale? Que me influiría en la concentración de electrones y huecos, sino que puede pasar en la zona P y entonces conducir más o emitir luz y conducir menos, ¿vale? Así que va a haber una influencia de la luz, tanto en detección como en emisión. Y absorción, ¿vale? O sea, detección vía absorción. Así que tendremos que habrá absorción de luz y generación de nuevas parejas de portador electrón y habrá emisión de luz y aniquilación de parejas hueco-electrón, ¿vale? Parejas hueco-electrón. Vale, todo esto son fenómenos que no hemos tenido en cuenta. Estos 4 fenómenos no los habíamos tenido en cuenta. ¿Y por qué se explican en tipos de diodos? Pues prácticamente cualquier fenómeno que hayamos tenido en cuenta va a poder ser usado para hacer un diodo que lo explote, por así decirlo, tecnológicamente, ¿vale? Que haga cosas que a nosotros nos interese que haga un dispositivo, ¿vale? Aprovechándonos de esta propiedad. El primer diodo que aparece mucho tanto en los circuitos reales como en los circuitos de examen, ¿vale? Es el diodo Zener, que explota el fenómeno de ruptura. ¿Vale? Primer tipo de diodo. Explota el fenómeno de ruptura, es decir, este fenómeno en el cual de repente en la inversa conduces y muy bien, ¿vale? Entonces antes hemos hecho un gráfico que me representaba la intensidad en función de la tensión en el diodo, ¿vale? Y nuestro gráfico anterior era tal que así. ¿Vale? Pero si yo me fuera más hacia la izquierda de lo que me he ido antes, llegará un punto tenemos la intensidad de saturación, el 0, y va a llegar un punto que de repente va a hacer plasma. Vale, no vertical, porque no sería una función, pero casi. ¿Vale? Y entonces esto pasa a una tensión que le vamos a llamar V sub R, tensión de ruptura. ¿Esto qué le pasa? A todos los diodos, pero hay algunos que los diseñamos específicamente para explotar este fenómeno, que se llaman diodos Zener. ¿Vale? Entonces, el diodo Zener está diseñado para conducir en inversa. Esto lo hace, pues eso, como he dicho, por efecto túnel o por efecto avalancha, pero bueno, eso me da igual porque son dos efectos cuánticos. Y entonces, vale, lo explotamos de esta manera. ¿Y qué interés puede tener para nosotros tecnológicamente un diodo Zener? Que eso yo no lo veo en vuestros apuntes, pero luego sí que lo conviene saberlo para resolver ejercicios. Pues lo que nos interesa es que la tensión en este diodo va a ser bastante estable y bastante igual a la tensión de ruptura, sea cual sea la intensidad, ¿vale? Porque no me voy a alejar mucho, por mucha intensidad que haya, ¿vale? No me voy a alejar mucho de la tensión de ruptura, ¿vale? Porque es casi vertical, no es vertical, pero es casi vertical, ¿vale? El diodo Zener ideal es vertical, claro. Entonces, es un poco un estabilizador de la tensión, ¿vale? Porque me dice, vale, pues entre los dos bornes de este diodo hay algo que haya en el circuito. Siempre que haya suficiente tensión, siempre que haya suficiente intensidad y suficiente tensión, pues va a haber la tensión que tiene que haber, ¿vale? Esa tensión de ruptura. Así que un diodo Zener me sirve para estabilizar circuitos, ¿vale?
y que es una aplicación práctica muy interesante, ¿vale? El siguiente fenómeno que explotamos es la absorción y la emisión de luz, ¿vale? Y esto se hace con fotodiodos. Otro tipo de diodo ¿vale? Que sirve para detectar luz. ¿Vale? No es muy práctico para producir energía, ¿vale? El fotodiodo. Pero básicamente lo que hace es convierte la luz en una pareja de electrón hueco en la zona de deflexión. Es decir, yo le meto luz a la zona de deflexión y este fotodiodo está específicamente diseñado para que esa luz me convierta en una pareja de electrón hueco, ¿vale? Estos funcionan polarizado en inversa. ¿Y qué es lo que pasa? Que al convertir la luz en una pareja de electrón hueco en la zona de deflexión, pues ese electrón y ese hueco, como hay un campo eléctrico, fluyen. Y entonces esto genera que la luz genera una corriente eléctrica. Y eso me sirve para medir cuánta luz hay. Midiendo esa corriente eléctrica, que es más fácil de medir que la luz. Vale, me sirve para hacer sensores de luz. Funciona siempre polarizado en inversa y no funciona con cualquier color. ¿Por qué razón? Pues porque tiene que poder generar un solo fotón. Los fenómenos de absorción y emisión de fotones se hacen fotón a fotón, es decir, como si la luz fuera cuántica, ¿vale? Es el origen de la teoría cuántica. Entonces, el electrón no puede esperar a que vengan suficientes fotones para darle la energía para saltar. Hay que soltarlo de una sola hostia, para que me entendáis, ¿vale? Un solo martillazo. Un solo fotón hace saltar el electrón de la banda de valencia a la banda de conducción en deflexión. ¿Vale? De aquí, aquí. ¿Vale? Entonces necesita tener al menos esta energía del salto, ¿vale? Y un poco más, pero no puede tener mucha más. No funciona con cualquier color de luz, con cualquier longitud de onda, ni con cualquier frecuencia, ¿vale? Solo en un rango. La absorción y la emisión de luz suele funcionar así, ¿vale? De forma cuántica. Vale, y esto también me permite detectar, siendo selectivo con el rango, pues colores, no solo intensidad de luz para medirla, sino también intensidad de luz en cada color. Vale. El recíproco a este fotodiodo, el dispositivo tecnológico que vamos a hacer lo inverso a este, pues es el LED, ¿vale? Diodo emisor de luz, light emitting diode, ¿vale? Diodo emisor de luz. Vale. El LED funciona polarizado en directo. Y lo que hace es convierte la energía eléctrica en luz. ¿Y cómo hace eso? Porque al estar polarizado en directa, esta barrera es menor y todos estos electrones que están fluyendo, que le resulta más fácil fluir porque la barrera es menor, y todos estos huecos están fluyendo, que le resulta más fácil fluir porque la barrera es menor, hace que haya muchos electrones y muchos huecos aquí, y por tanto hay mucha probabilidad de que el electrón rellene el hueco, caiga para abajo. Cada vez que un electrón cae para abajo, lo que hace es emitir un fotón. ¿Vale? Y entonces, ¿de qué color? Pues de un color correspondiente a esta variación energética. ¿Vale? O sea, emitirá una banda, pero entonces es una luz bastante monocroma, ¿vale? Monocromática, vamos. Y lo que pasa es que al combinarse electrón y hueco,
se genera un fotón. Esto hace el LED. Vale, os dicen en determinadas condiciones esto puede emitir luz láser y se llama el diodo láser. Bueno, no vamos a estudiar porque eso ya es más complejo, ¿vale? La luz láser tiene algunas propiedades que no tiene luz normal, como la coherencia, o otras que ni siquiera podemos manejar, ¿vale? Así que no sé si nos conviene o no. Vale, quizá sí que nos convendría haber representado el fotodiodo de esta manera. Con V de menor que 0, porque hemos dicho que tiene que ser en inversa, ¿vale? Y se le suelen poner aquí unos rayos, ¿vale? De luz. Este sería el fotodiodo. Al LED lo representamos con los rayos saliendo. Mientras que el diodo Zener, que no lo he puesto, ¿vale? Lo vamos a representar con este símbolo que recuerda un poco a la Z, que ahora tampoco se puede hacer muchas Z, ¿no? El diodo Zener, ¿vale? Entonces, para que conozcáis los símbolos. Así que vamos, de momento estos tres diodos, el diodo Zener, el fotodiodo y el diodo LED, ¿vale? Que los tres tienen diferentes aplicaciones. Uno sirve para estabilizar la tensión, el otro sirve como sensor de luz, el otro como un emisor de luz, ¿vale? Ya hemos visto todos los diodos que tenemos y toda la aplicación tecnológica que tienen los LEDs, ¿no? Y entonces los LEDs, bueno, tienen más ventajas, ¿vale? Tienen la ventaja de que ser muy monocromáticos, como os he dicho ya, ¿vale? Y esto significa que tienen una longitud de onda muy concreta, ¿vale? Y podemos diseñarlos para tener diferentes colores en función de la anchura de la banda prohibida, ¿vale? Que es el salto que hacen los electrones y los huecos energéticos. Por tanto, manipulando la anchura de la banda prohibida con la composición del semiconductor, pues puedo conseguir diferentes colores de luz y diferentes tipos de bombilla o diferentes tipos de indicadores, ¿vale? Para un semáforo o para lo que sea. Bueno, entonces, digamos que van a ser muy interesantes para nuestras aplicaciones tecnológicas estos diodos LED, ¿vale? Bueno, veamos ahora qué aplicaciones se pueden realizar con estos diodos, ¿vale? ¿Qué uso tecnológico podemos hacer de estas propiedades de estos diodos, ¿vale? Entonces, la primera de las aplicaciones más importantes es como rectificador, ¿vale? En un circuito de un rectificador lo que hacemos es coger una fuente de corriente alterna, ¿vale? Y rectificarla para que sea de otra forma, ¿vale? Entonces lo que hacemos es usar un diodo y una resistencia, ¿vale? Y usamos esta notación clásica en la electrónica, que es llamar a esto Vin, tensión de entrada, y a esta otra Vout, la tensión de salida. Digamos que aquí lo que queremos hacer es transformar una señal, ¿vale? Entonces la entrada sería una función sinusoidal, la tensión de entrada en función del tiempo, ¿vale? Mientras que si yo representara la salida, lo que haría este diodo en condiciones ideales sería dejar pasar la luz solo en una o sea, la electricidad de la que me estaba dando a mí, en un solo sentido, ¿vale? Entonces lo que haríamos sería quedarse ese trozo y aquí no deja pasar la corriente. Iría plano.
este trozo de la columna sinusoidal empatado con el otro, empatado con el otro, y aquí no dejaría pasar corriente. Entonces, digamos que se come las medias ondas que van hacia abajo. Esto haría un rectificador, ¿vale? Vale, mientras que si usamos lo que se llama un recortador, ¿vale? No he puesto la tierra, tampoco es necesario ponerla, pero aquí la ponen siempre. Ahí abajo, ¿no? Una referencia donde la tensión es cero. Un circuito recortador sería este de esta figura, en el cual tendríamos aquí una tensión de entrada, de nuevo una fuente de corriente alterna. La entrada sería de nuevo una función sinusoidal, ¿vale? Una resistencia, y lo que hacemos es poner dos diodos Zener, de forma que siempre haya uno en inversa y uno en directa polarizados. Vale. Y entonces aquí tendríamos la tensión de salida y aquí la toma de tierra. ¿Vale? ¿Cómo se comporta esto? Pues la función de entrada es la misma. ¿Vale? La función de entrada es la misma. Es decir, yo voy a tener aquí una onda sinusoidal, ¿vale? Mientras que la tensión de salida lo que va a hacer va a ser en el momento en que pase de la tensión umbral en la que se activa el diodo Zener, lo voy a llamar VU porque todavía no hemos definido un... Ahí recortaría la función, ¿vale? Cuando no recorta uno de los diodos Zener, recorta el otro, que ahí ya se pone a conducir y deja de haber, o sea, ya no sube más la tensión, más allá de la tensión umbral, la intensidad queda limitada por la resistencia, ¿vale? Así que lo que haría sería recortar las partes de arriba de esta función. ¿Esto para qué puede servir? Pues te puede servir para proteger instalaciones, ¿vale? Porque lo que evitas es que haya una tensión mayor que una determinada en la que podrías tener un problema de diseño, ¿vale? Así que mantiene un poco el control en la tensión a la que opera una instalación electrónica, ¿vale? Un dispositivo cualesquiera electrónico. Por ejemplo, como protección para subidas de tensión en el caso de la red eléctrica, ¿vale? Que a veces tiene picos de tensión en el cual en vez de haber 230 hay 250, pues si tu dispositivo está protegido de esta manera con un recortador, pues no tendrías ningún problema, ¿vale? Y otra de las aplicaciones sería el uso como regulador, ¿vale? Que de momento lo estamos viendo a nivel descriptivo, ¿vale? Más adelante podremos decir por qué se porta así, por qué no, de qué forma está trabajando cada uno de los diodos, ¿vale? Y lógicamente el comportamiento no es exactamente así. Este comportamiento es una simplificación del comportamiento real, ¿vale? Tenemos la resistencia y lo que hacemos es poner simplemente un único diodo Zener. En este caso lo ponemos hacia arriba, pero si estuviera hacia abajo tampoco cambiaría nada. Además que el ciclo en el cual regulamos, ¿vale? Entonces esto le llamamos circuito regulador, ¿vale? Y lo que hace es que, dada una señal de entrada, ¿vale? Me genera una salida. Espera, que lo he puesto mal. Esto no hay nada que regular. ¿Vale? Lo que me dice es que, perdóname, dada una señal de entrada continua, este es el regulador, lo que me hace es garantizarme una tensión de salida aquí. Entonces digamos que por la resistencia circula tanta corriente como sea necesario para que si estos son 10 voltios, estos son 6, estos sean 6 y estos 4.
Si estos son 100 voltios y estos son 6, estos son 94 y esto 6, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces lo que hace el diodo CNRS es estabilizar esta tensión de salida. Entonces, lo que me hace es que la VO coincida con la tensión umbral, sea lo que sea V sub I, ¿vale? Tanto si V sub I es esta, como si V sub I es esta otra, como si V sub I es esta otra, la tensión de salida siempre va a ser esta de aquí, por eso, en cierto modo, regula, ¿vale? Aquí tendríamos tres propiedades. Y me parece, ¿y esto por qué lo hace? Pues vamos a tener que esperar a hacerlo con los modelos lineales de los diodos, ¿vale? Que es lo que trabajaremos el próximo día. Hoy de momento hacemos toda teoría a nivel descriptivo y ya el próximo día hacemos los modelos lineales de los diodos y empezamos problemas, ¿vale? Que es lo que nos toca. Vamos con otras aplicaciones, ¿vale? Que son a nivel descriptivo, ¿vale? Pues nos puede servir como circuitos de protección, como puertas lógicas, ¿vale? Que veremos más adelante. Puertas lógicas para hacer operaciones lógicas como I, O, etcétera, etcétera. O sobre todo usamos también como interfaz, ¿vale? Entre la electrónica y la óptica, ¿vale? Es decir, ahora hoy por hoy no solo sabemos transmitir información con corrientes eléctricas, sino también con pulsos de luz, ¿vale? A través de la fibra óptica. Pero a veces esos sistemas de fibra óptica se interconectan con sistemas electrónicos, ¿vale? Y esos sistemas electrónicos tienen que ser capaces de traducir la luz en electrónica, ¿vale? Y entonces esto se hace con la parte que se llama optoelectrónica, que lo que necesitas es transformar, pues es una interfaz, ¿no? Un transductor se llama también. Transformar luz, bueno, más bien señales de luz en señales eléctricas. Electrónicas, ¿no? Serían, pero vamos. Formas de ondas de tensiones e intensidades. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues precisamente con un fotodiodo, ¿vale? Y viceversa lo hacemos con un LED. ¿Vale? De forma que vamos a poder comunicar por el aire sistemas electrónicos vía señales ópticas, ¿vale? Simplemente pues con estos receptores que nos permiten transformar la intensidad de luz en intensidad eléctrica o viceversa, ¿vale? Así que usaremos los fotodiodos para recibir luz y generar señales electrónicas y los LEDs para recibir señales electrónicas y enviar pulsos de luz, ¿vale? Para que esto que funciones tiene, pues infinitas, ¿vale? Aparte de toda la parte de iluminación exclusiva de los LEDs, ¿vale? Pues luego ya la parte de enviar señales a distancia, todos los mandos a distancia, por ejemplo, ¿vale? Enviar una señal de infrarrojos, un fotodiodo de infrarrojo lo transforma en una señal eléctrica que le informa a la tele de que tiene que cambiar de canal, ¿vale? O bueno, infinitas cosas, ¿no? Como podéis ver, son incontables tampoco merece la pena enumerar todo lo que tenemos ahí en los textos, ¿vale? Bueno, y esto cómo nos va a aparecer a nosotros en los ejercicios, ¿vale? Esta parte, digamos, que sería la más operativa, ¿vale? Entonces a esto le llamamos modelos de intensidad-tensión, ¿vale? Modelos IV. Cuando hicisteis electrotecnia, ¿vale? Visteis que una relación entre I y V en electrotecnia le llamamos ecuación de definición, ¿vale? Y que lo que sabíamos es que un dispositivo, una resistencia, un condensador, una bobina, que daba determinado su comportamiento eléctrico, y en este caso electrónico, porque es lo mismo pero con señales, pero es el mismo fenómeno físico, con esta función que relaciona la intensidad y la tensión, ¿vale? Entonces lo que vamos a buscar es una función matemática V de I
o bien una función matemática I de V, ¿vale? Que serían las dos posibles ecuaciones de definición para poder manejar los diodos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que partimos de una expresión que la he puesto ya antes, que es que la intensidad en un diodo es la intensidad de saturación por E elevado a la tensión del diodo partido por la tensión térmica, menos 1, ¿vale? Partimos de esto, pero no es práctico, ¿vale? No es práctico porque realmente no termina de ser rápido, ni no es un modelo no lineal, ¿vale? Porque es exponencial. Y entonces lo que usaremos, lo que se llaman modelos lineales por tramos. Que un poco serán, no voy a decir funciones porque no es exacto, vamos a ver que esto no voy a poder definirlo como una función en el sentido matemático, ¿vale? Pero sino correspondencia. Pero sí que vamos a usar modelos en los que esa expresión va a estar por tramos, ¿vale? Como esas funciones que se expresaban a trozos. Lo que pasa es que no vamos a poder hablar de funciones a trozos porque no son funciones, porque algún tramo puede ser vertical, ¿vale? Entonces, un diodo convencional tendrá dos estados. Puede estar en uno de los dos estados. ¿Vale? Un estado de corte, ¿vale? O bien se llama también off o inversa, ¿vale? Que se define por que diremos que la intensidad es cero. Es el momento en el que no conduce, ¿vale? Y un estado de conducción, como hablábamos antes, un interruptor abierto, ¿vale? Que es on o directa también, ¿vale? Definido porque esta intensidad en el diodo es mayor que cero. Es un modelo, porque ya hemos visto que los diodos también pueden conducir para atrás, ¿no? En inversa, incluso mucho si lo saturo. Pero este va a ser nuestro primer modelo, ¿vale? Y entonces planteamos el siguiente modelo lineal. ¿Vale? Para el diodo. Si yo... Todo esto con este criterio de signos, ¿vale? Va a ir todo con este criterio de signos, que es... Pintamos el diodo así y vamos a definir como dirección positiva la dirección de la flecha y como dirección, por otro lado, esta de aquí. Vale, fijaros una cosa, para los que hayáis hecho electrotecnia. Una resistencia, una bobina y un condensador, dispositivos pasivos como un diodo, es decir, que no aportan energía como una fuente, eran iguales si tú los cogías y les dabas la vuelta, ¿vale? Y por eso todos sus símbolos con los que se simbolizan son simétricos frente a estas rotaciones, ¿vale? Pero el diodo, que es una punta de una flecha, ya te está diciendo que tiene una simetría, tiene un para adelante y un para atrás, ¿vale? ¿Me entendéis? No es lo mismo circular hacia adelante que circular hacia atrás, es una válvula. En cierto modo hemos dicho que era una válvula antirretorno, ¿no? Vale. Entonces, en este modelo lineal del diodo, por eso es tan importante este criterio de signos en la dirección, ¿vale? Porque si no, no valdría lo que vamos a decir. Habría que readaptarlo. Cuando el diodo esté en modo off o en corte, ¿vale? Lo que lo vamos a modelizar es por un circuito abierto. ¿Vale? O otros ponen un interruptor abierto, en electrotecnia sería un circuito abierto, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza esto? Porque la tensión en el diodo es menor que esa tensión umbral a partir de la cual empieza a conducir en directa, ¿vale? Esa tensión a partir de la cual desaparecía toda la zona de deflexión y por tanto el diodo se volvía conductor. Decimos, venga, ahora plum, conduce, ¿vale? Entonces, cuando todavía estamos por debajo de esa tensión umbral, pasaría esto y la intensidad sería cero. ¿Que nunca es exactamente cero? Sí, pero este va a ser nuestro modelo. Vale, entonces, por ejemplo, podemos tener el caso de un diodo de silicio
una tensión umbral de 0,7 voltios, ¿vale? Estará en corte este diodo, pues para, por ejemplo, una tensión de diodo de 0,3, es decir, positiva, todavía es una tensión positiva, pero no hemos llegado al umbral, o una tensión del diodo de menos 4 voltios. Es decir, corte incluye tanto la polarización inversa del diodo como una polarización directa que no ha llegado todavía al umbral, ¿vale? Digamos que incluye esas dos categorías de las polarizaciones de diodo. Es decir, todas las polarizaciones compatibles con la existencia de una zona de deflexión, vaciedad de portadores y por tanto con ausencia de conducción relevante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que yo estoy modelizando una conducción, o sea, una intensidad en el diodo que hemos visto antes, que era una cosa así, ¿vale? La estamos modelizando ASA, como algo que se puede pintar con regla. Antes teníamos aquí el 0. Vale, yo lo estoy exagerando más que cualquier otro dibujo que veáis por algún lado, pero básicamente sería... Ahí se cruzan, ¿vale? En el 0, 0. Y aquí sería una tensión negativa. Y algún punto en el cual nosotros definimos como tensión umbral. Bueno, definimos no, calculo como tensión umbral. Entonces lo que hacemos nosotros es así. ¿Vale? Yo he alejado intencionadamente más las funciones, ¿vale? Esto al final todo depende de la escala en que lo veas, pero digamos que el fenómeno es este. Quizás esté un poco menos exagerado de lo que yo lo he pintado, pero es para que se vean las diferencias, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta zona que le llamamos zona ON o en conducción, tal y como está modelizado en rojo, lo que tendremos es que la tensión en el diodo coincide con V sub gamma y intensidad pues va a ser mayor que 0 y la que sea. ¿Vale? Entonces, digamos que tenemos dos zonas. En la zona de corte se porta como un circuito abierto y esto lo hace solo si la tensión está por debajo de la tensión umbral. ¿Vale? Si paso a una tensión superior a la tensión umbral, me meto en zona de conducción en la cual se porta como un circuito cerrado, como un cable, un cortocircuito, ¿vale? ¿Sí? No exactamente como un cortocircuito, perdón, como un cortocircuito en el que cae una tensión V gamma. ¿Vale? Entonces va a tener una tensión V gamma y la intensidad pues va a ser positiva, ¿vale? ¿Cuánto va la intensidad? Pues lo que quieras, porque lo estamos poniendo vertical. No la podéis calcular como una función, pues he dicho que no es una función, ¿vale? Es un modelo lineal, pero con una línea vertical que la convierte en no funcional, ¿vale? Este sería el modelo lineal para un diodo. Y entonces, cuando nosotros hagamos un ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener que, luego lo haremos más organizadamente, pero tendremos que presuponer cuál es el estado de todos los diodos en el circuito y luego ya ver a ver si hemos acertado o tenemos que recular, ¿vale? Esta va a ser la única forma. Entonces, para este modelo lineal, pues vamos a tener tres aproximaciones. Y hay que saber las tres, te avisan de cuál tienes que usar. Habitualmente se usa la segunda. Entonces, ¿esto qué significa estas tres aproximaciones? Pues que ninguno de los modelos lineales que vamos a hacer al diodo van a ser buenos, porque el diodo no es lineal, pero vamos a poder definir uno como el que vamos a usar y cada uno se aproxima más. Conforme más fino es el diodo, pues mejor va a ser la aproximación, ¿vale? Va a tener la primera aproximación, la segunda y la tercera, ¿vale? En corte o en off, ¿vale? El más sencillo es considerarlo o un circuito abierto o un circuito cerrado, ¿vale? En este tendríamos la tensión negativa y la intensidad 0. Es decir, esta primera aproximación
lo que presupone es que la tensión umbral es 0. ¿Qué es lo que pasa? Que esta aproximación va a ser buena cuando estemos en tensiones altas del orden de 300 voltios, 230, ¿vale? Porque daremos con 0,7, pues que se pierdan 0,7 voltios lo mismo nos da cuando tenemos 230, ¿vale? VD igual, sí, exactamente así. VD menor que 0, perdón, negativo. Vale. Y en la zona de conducción, o zona ON, ¿vale? Polarizada en directa, lo que vamos a tener es, vamos a presuponer que no hay tensión umbral y que lo que hay es intensidad. Vale, este es un modelo muy sencillo que nos daría una gráfica VI tal que así. Es 0 y de repente es lo que tú quieras. Este no es el modelo que hemos contado antes. El modelo que hemos contado antes, que es el que se usa más y por eso lo hemos contado ya inicialmente, es lo que se llama la segunda aproximación, ¿vale? Que presupone que en corte es un circuito abierto, en esta segunda aproximación se parece a la primera, pero no lo presupone para esta VD menor que 0, sino para cuando VD es menor que la tensión umbral. Es decir, me lo va a desplazar aquí, esta recta vertical, ¿vale? Y cuando estemos en corte, la intensidad va a ser 0, ¿vale? Y cuando estemos en conducción, me va a decir la tensión, me lo va a modelizar, tal y como hemos dicho antes, como una batería y un cortocircuito, ¿vale? Con V sub gamma. Y por lo tanto, la tensión en el diodo va a ser V sub gamma y la intensidad va a ser la que sea, pero mayor que 0. Entonces esto me lo modeliza tal que así. Este es el segundo modelo lineal. Vale, esto vertical, ¿eh? Vertical y horizontal. Vale. Este es el modelo que vamos a usar preferentemente. Tendremos que decidir si está en corte o en conducción antes de empezar el ejercicio y aplicar todas estas condiciones, ¿vale? Y la tercera aproximación y la más compleja, ¿vale? Lo que me dice es que en corte se porta como un circuito abierto, ¿vale? V sub t, cuando V sub t es menor que V sub gamma y la tensión en el diodo es 0, es decir, se porta igual que en la segunda aproximación, ¿vale? Pero en conducción le mete una pequeña resistencia R sub t, resistencia de diodo en serie con una batería V sub gamma. Vale. Entonces al hacer esto, lo que me queda es que la tensión en el diodo va a ser igual por la ley de Ohm, va a ser igual a la tensión umbral más un poquito, que es ID por RD. ¿Vale? Que va a ser mayor que la tensión umbral habitual, ¿vale? Y la intensidad mayor que 0. ¿Cómo sería este modelo? Pues sería horizontal. Aquí pongo un ángulo recto para decir que antes era vertical, aunque no se viera bien el dibujo. Y después haría una recta pero inclinada, ¿vale? Con la pendiente 1 partido por RD. ¿Vale? Un pendiente 1 partido por RD. Entonces, bueno, esta tercera aproximación se vuelve más compleja, ¿vale? Aunque, insisto, es manejable con todo el formalismo de la electrotecnia, pero esta segunda es mucho más óptima, ¿no? Es como mucho más sencilla. Entonces, utilizaré más frecuentemente la segunda, ¿vale? Y es lo que me van a pedir ellos en sus propios enunciados, ¿vale? Bueno, espero que se haya entendido la clase de hoy. Y mañana veremos, o sea, el próximo día veremos el diodo Zener y otros tipos de diodos y empezaremos a resolver ejercicios con diodos, que es lo que más urgente es. Hasta el próximo día.